Mis queridos hermanos, qué bendición es poder llegar a sus hogares el día de hoy o donde sea que se encuentren recibiendo esta transmisión. Hoy quiero compartir con ustedes la importancia de entrar en el gozo de otra persona cuando estamos haciendo las cosas. Y quiero usar el pasaje de Mateo 25 donde se habla acerca de la famosa parábola de los talentos. Especialmente en el final donde el Señor hace las cuentas con sus siervos y llama a aquellos que fueron diligentes y produjeron ganancias a su Señor con los talentos que recibieron. Muchas veces se confunde y cuando se lee esta parábola y se lee la palabra talento, se cree que se está hablando de habilidades de las personas. No, aquí no está hablando de habilidades, aquí está hablando de una medida de dinero, de una medida de un sistema monetario. Era la medida con la que se pagaba a los trabajadores en aquel tiempo. Entonces, dice que a tres trabajadores les entregó una medida distinta de dinero. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Dice, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Al que le dio 5 trajo 10, al que le dio 2 trajo 4, y al que le dio 1 dice que tuvo miedo y lo escondió. Pero quiero enfocarme en aquellos que multiplicaron lo que recibieron. Dice que trajeron la multiplicación de las ganancias y las palabras del Señor fueron estas: bien, buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué importante es entrar en el gozo de otros. La mejor manera de ser parte del gozo de los demás es desarrollando gozo en ellos a la hora de interactuar y también a la hora de prestar un servicio. Y esto es importante para nosotros, especialmente en estos días en que hay tanta competencia por ganarnos el espacio. Tú sabes, ahora con esto de la pandemia, muchos han perdido sus trabajos, otros están emprendiendo negocios y así como tú, hay otros que están emprendiendo la misma clase de negocio. Entonces, ¿quién va a ganarse esos clientes? El que mejor se desempeñe. Ahora te voy a dar la clave. El que mejor haga sentir a sus clientes. Por eso es importante que nosotros hagamos sentir alegres, gozosos a aquellos a los que servimos. Cuando nosotros desarrollamos gozo en los demás, nos convertimos en el promotor de ese gozo y eso te asegurará participar del mismo gozo. Yo te pregunto, ¿tu familia siente gozo cuando tú estás en casa? ¿O cuando tú llegas, todo el mundo se esconde? ¿Los que trabajan contigo están gozosos de hacerlo? ¿O eres el amargado del grupo? ¿Tu jefe siente gozo de tenerte en su equipo o ya está pensando en ver cómo te sustituye? ¿Tus clientes sienten gozo por el servicio que les prestas o ya están pensando en buscarse a otro? ¿Los que son asesorados por ti sienten gozo de serlo, de recibir tu asesoramiento o ya están decepcionados? No hay situación más propicia para liderar en este tiempo que desarrollar gozo en los que nos rodean. Es importante que tú seas un factor, un conductor del gozo del Señor en lo que haces. Por eso, hoy en el marketing se habla de que el producto debe ganar el corazón del consumidor y todo, si tú te das cuenta, todo apunta a que la gente, más que pensar que compró algo, es cómo se sintió cuando lo compró. Bueno, mis amados, nosotros debemos ser expertos en eso. Nosotros debemos de hacerle sentir a la gente que realmente estamos contentos con lo que estamos haciendo. Entonces, dedícate a entrar en el gozo de los que reciben lo que haces y podrás disfrutar de los beneficios de tu tarea. Número 2, conviértete en un facilitador, no en un postergador. Facilita las cosas, no lo dejes para mañana, que para pasado, que la semana entrante. No, facilita las cosas. Eso hace sentir bien a las personas que estás sirviendo y les hace sentir alegría. Número 3, completa los formularios de tus clientes. A veces nosotros le damos a nuestros clientes a que llenen un formulario, pero ellos no saben cómo hacerlo. Hazlo tú. Eso les facilita a ellos el trabajo y se sienten contentos porque no tienen que estar preguntando tanta cosa.
haz el servicio por ellos. Número 4, si tú eres un mecánico o alguien que trabaja con los carros, con lo que sea, por ejemplo, si te llevan un carro a arreglar, entrégaselo lavado. Ese es un servicio extra, una milla extra. Dirás, sí, pero a mí no me pagan por eso. Sí, pero la gente se va a ir contenta. ¿Sabes qué van a pensar cuando se los des así? Que la próxima vez te lo traen de vuelta. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tú les hiciste sentir bien. Por ejemplo, cuando alguien llega y quiere saber algo, busca la información en internet por los demás. Facilita el trabajo, hazlo sentir bien. Y por último, ocúpate de entregar y retirar a domicilio. Facilita el servicio, llévalo hasta donde está la gente. Y eso va a hacer a la gente sentirla bien. Ahora, todo el mundo está entregando a domicilio. Bueno, sé de los que entregan más rápido y sé de los que entregan bien. Sí, yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de pedir una pizza que llegó con todos los ingredientes de un lado para otro. O sea, que no sabemos si era una pizza de qué cuando nos la llevaron. ¿Por qué? Porque llegó toda revuelta. O si pedimos una hamburguesa, ya no sabemos si el pan iba arriba o abajo. O sea, ¿por qué? Porque llegó toda mal entregada. No, entrega las cosas bien, entrégalas con alegría. ¿Sí? Hace unos días me contaban unos amigos que su mamá vive en los Estados Unidos y le llevaron a entregar una comida que ellos le pidieron desde por acá. Y saben una cosa, dice que le tiraron la comida en la puerta, ¿sabes? Nunca más volvieron a llamar a esa empresa. Es más, mis amigos llamaron y se quejaron de que le habían tirado la comida. O sea, dejaron todo regado en la puerta. Eso no se hace, sino al contrario. Dice que el otro día llegó una persona a entregar la comida, tocó la puerta y le llevó hasta la mesa la comida a la señora. Se la puso en la mesa y le dijo que ojalá que estuviera rico, que lo disfrutara. ¿Eso qué hace? Que tú llames de nuevo a esa persona para que repita el pedido. Entonces no te olvides que vivimos en la era del servicio, especialmente ahora. Esta es la etapa en que todo es servicio y que este es indispensable, no solo para hacer una diferencia, sino para poder participar de la competencia y, si es posible, ganarle a la competencia. Así que no te olvides tampoco de prestar un servicio que genere gozo en aquellos que lo reciban y que éste también los movilice a recomendarte a los demás. Cuando tú recibes un buen servicio, tú automáticamente le dices, no, llama a fulano. Sobre todo, cuando alguien ha recibido un mal servicio y se queja contigo, tú rápido recuerdas a aquel que te prestó un buen servicio y lo recomiendas. Entonces, que tú estés en el top of mind o en la mente de las personas por haber dado un buen servicio. Así que yo bendigo tu vida, que en este tiempo puedas recibir gozo de parte de Dios y también desarrollarlo en los que tratan y se relacionan contigo. Padre, yo oro en el nombre de Jesucristo, que tú le des a mis hermanos, como dice tu palabra, abundante gozo. Como decía el apóstol Pablo, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense en todo lo que hagan. Que ellos reciban, Señor, una porción especial de tu gozo en todo lo que hacen. Que vean tu mano en todo lo que hacen, Señor, que vean tu prosperidad en todo lo que hacen. Te lo pido en el nombre de Jesús y te ruego, Padre, que abras puertas de bendición en sus vidas, en su fuente de provisión, en su fuente de bendición, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias y clamo, Dios, que aquellos que están todavía esperando que se abran las puertas para un trabajo, tú las abras de par en par para ellos, Señor, que las oportunidades se sigan abriendo. En el nombre poderoso de Cristo te doy gracias. Amén. Mis amados, los bendigo en el nombre de Cristo y les animo a que no dejemos de seguir dando nuestras ofrendas con mucho ánimo, con mucho gozo, con mucha alegría para honrar a nuestro Dios. Ven el número de la cuenta aquí en la parte de abajo de la pantalla para que ahí envíen sus amorosas ofrendas. Dios me los bendiga y vamos a prepararnos ahora para la palabra del Señor que el día de hoy traemos de parte de Él y sé que va a bendecir nuestras vidas de una manera muy profunda.
Bien, mis amados hermanos, vamos entonces a entrar de lleno a la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a continuar en nuestra palabra en la carta a los Efesios, capítulo número 5, y vamos a ir a los versículos 1 al 7. Déjame decirte algo, y es una constante en las cartas del apóstol Pablo. Y él describe que la verdadera vida cristiana, la fe y la conducta siempre van de la mano, siempre van agarradas. Y en ese orden, primero va la fe y después la conducta o la manera de vivir, la manera de conducirnos. Porque si no hay conducta para respaldar las creencias, no solamente seremos hipócritas, sino que causaremos confusión entre aquellos quienes buscan la verdad y las respuestas. ¿No te has dado cuenta cuántas veces nosotros nos encontramos con gente que nos dicen que son creyentes, pero sus conductas están alejadas de lo que sabemos que dice la palabra de Dios? Y eso confunde a aquellos que aún no han visto la verdad. Y hoy vamos a ver algunas de estas cosas. Por ejemplo, cuando un niño actúa como su padre o como su madre, a veces decimos con una sonrisa de tal palo, tal astilla. ¿Te has dado cuenta que a veces un niño hace exactamente los mismos gestos que su mamá? Por ejemplo, los niños imitan naturalmente a sus padres. Una niña cuando juega con sus muñecas acuna a su muñeca, la mete y la guarda y la ropa exactamente como ve a su mamá hacerlo. O un niño cuando juega a la pelota hace exactamente como lo hace su papá. Por ejemplo, los niños que tienen padres que juegan béisbol lanzan la pelota exactamente como lo hace su papá. Todos tendemos a imitarlo. Y yo no sé si te ha pasado, pero algunas veces uno llama por teléfono a una casa o algún número, y si el hijo adolescente, ya con esa voz así de hombre, contesta el teléfono, a veces lo confundes con el papá y piensas que estás hablando con el papá y resulta que es el hijo. Entonces, el hijo y el padre suenan iguales, y lo mismo ocurre con las hijas y las madres. Y es este dicho que dice, como el hijo, el padre. Pablo aprovechó nuestro instinto natural de imitar a nuestros padres cuando nos instó a modelar nuestra vida según nuestro Padre Celestial. Él dijo, imiten pues a Dios en todo lo que hacen, porque ustedes son sus hijos amados. Ahora, ¿cómo podemos nosotros imitar a Dios? Dice que un comentarista decía, porque Él es bueno, nosotros deberíamos ser buenos. Porque Él es amable, nosotros debemos ser amables. Porque Él es justo, nosotros deberíamos ser justos. Porque Él es santo, nosotros deberíamos ser puros. Él está lleno de gracia, entonces nosotros debemos demostrar gracia a todos los demás. La lista podría seguir y seguir, o sea, cada característica de Dios nuestro Padre podríamos manifestarla. Jesús pasó su vida terrenal imitando a su Padre, y de hecho el Hijo reflejaba las cualidades del Padre tan claramente que Él podía decir con toda honestidad, cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Recuerdan esas palabras en San Juan capítulo 14, versículo 9? Y ese es nuestro objetivo, que la gente vea en nosotros los mismos rasgos de carácter de nuestro amado Padre Celestial, así como la gente vio los rasgos del Padre en Jesús. Hoy vamos a ver algo muy interesante. Nuestro primer pequeño paso para imitar a Dios es andar en amor. Y es importante que nosotros pensemos que para imitar a Dios sería imposible si no fuera que tenemos el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros y a través de nosotros. Jesús dijo, aparte de mí o separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Pero también hizo esta promesa, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les va a ser concedido. Entonces, al abrir la palabra de Dios en este momento, tomémonos un instante para entregarle nuestra voluntad al Señor y reconozcamos la necesidad de su poder para que su vida de amor nos llene y fluya a través de nosotros. ¿Por qué no me acompañas a orar en este instante? Padre, te damos gracias. Y Señor, de acuerdo a esta palabra que hemos abierto acá en la carta a los Efesios, te rogamos que tú manifiestes, Señor, tu poder en nuestra vida y nos reveles, Padre, tu voluntad en ella, y que esta palabra se plasme en nuestro corazón, Señor. Que nosotros seamos imitadores
de Dios como hijos amados, Señor. Que en todo, Señor, nuestro andar, a pesar de nuestras limitaciones humanas, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, nosotros podamos mostrarle al mundo quién eres tú. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los versículos del 1 al 7 de este capítulo 5 en la Nueva Traducción Viviente, vamos a leerlos y pongamos atención a los temas que contrastan en estos versículos. El amor versus el pecado sexual, el autosacrificio versus la codicia, el reino de Cristo versus el mundo, siguiendo el ejemplo de Cristo versus asociarse con los pecadores. Vamos a leer. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. ¿Sabes? Al timón de la inmoralidad sexual, o sea, la conducción de la inmoralidad sexual y la impureza, está a cargo de la codicia, ese impulso obsesivo de nuestra naturaleza que nos lleva en las aguas del pecado. ¿Por qué crees que Pablo incluyó la codicia en su prohibición del pecado sexual? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué va la codicia dentro de eso? ¿Cuál es la conexión? Pablo nos advirtió, no solamente a nosotros, sino a sus lectores originales, los efesios, que se mantuvieran alejados de los pecados sexuales. No solamente les advirtió, sino que les agregó, ni siquiera bromeen del sexo o sobre el sexo. Ni siquiera bromeen, dice, historias obscenas, tonterías y chistes groseros no son para ustedes, dice en el versículo 4. ¿Y qué dijo Pablo que hiciéramos en su lugar? Dice, sean agradecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro hablar nosotros hablemos cosas que edifiquen nuestras vidas. El agradecimiento siempre es algo que va a llenar nuestros corazones de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo rompe esta práctica el mal hábito de la vulgaridad? Mira esto, ¿quién creó el sexo? ¿A quién se le ocurrió esto? Fue nuestro Padre Celestial, que se lo dio a la primera pareja que se casó. Él les dijo, les doy el gozo de la intimidad para que se disfruten el uno al otro. Y la implicación es, no con nadie más, sino el uno al otro. Así que da gracias a Dios, aquí viene el agradecimiento, por el regalo del sexo. Lo unió en su belleza, alegría e inocencia entre una pareja casada. O sea, el sexo tiene su lugar y su hermosura en una pareja que ya están cubiertos por el matrimonio. Pero fuera de eso, el sexo se vuelve obsceno. Cuando tú lo conversas con personas y le das una connotación que no es la connotación santa que Dios le dio. Ahora, ¿qué significa caminar en amor? Mientras nosotros interpretamos este pasaje, vamos a explorar profundamente el concepto de amor que Pablo manifiesta, particularmente en lo que se refiere a nuestra comprensión de la sexualidad. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió vivan una vida llena de amor? También traducido, anden en amor, caminen en amor. ¿Qué tipo de amor tenía Pablo en mente cuando escribió estas palabras? En Efesios, el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por los demás tiene una representación. Míralo cómo dice estos versículos en Efesios, los versículos del capítulo 1, 4, 3, 18 y 19 y en los versículos 5,
capítulo 5 y 2, dice, el amor de Dios por nosotros, para ser santos, para ser llenos de un amor que no tiene medida, para tener un amor que excede todo conocimiento y para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el amor de Dios por nosotros. Luego está nuestro amor por los demás. Este es el amor. Esto que estoy leyendo es la clase de amor que Pablo tenía en mente cuando nos habló de andar en amor. Nuestro amor por los demás. Y esto lo explica él en el capítulo 4, verso 2 y 16 y en el capítulo 5, verso 25. Dice, con humildad y mansedumbre, soportándonos, unidos, ayudándonos mutuamente, nos edificamos para crecer. Como Cristo por la iglesia, nosotros amamos a los demás. Entonces, es un amor de entrega, es un amor sacrificial. Entonces, ¿qué definimos como el significado de andar en amor? Según el versículo 2 de este capítulo 5, es una vida entregada a Dios y de olor agradable. ¿Cómo crees que andar en amor nos protege del pecado sexual? Jesús, que dejó el cielo y tomó sobre sí mismo carne humana y vivió en esta tierra un poco más de 33 años, modeló la vida de Dios. Y aquí es donde vamos a ver el secreto. ¿Qué fue lo que lo caracterizó? Para que nosotros entendamos qué es lo que nos mantiene lejos del pecado sexual. Número 1, la abnegación. ¿Qué significa esto? Que renunciamos voluntariamente a nuestros propios deseos, pasiones o intereses en favor de los demás. Cristo ofreció su vida abnegadamente, negándose a sí mismo. Filipenses dice que renunció, que se despojó a sí mismo de su deidad, haciéndose ser humano, haciéndose hombre, haciéndose un individuo humano. Y siendo humano, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de criminal. O sea que él se despojó, fue un hombre abnegado, que se negó, que renunció voluntariamente a sus propios deseos. Y segundo, un aroma agradable. ¿De qué estaba hablando Pablo cuando habló de un aroma fragante, de un aroma agradable? De las ofrendas mecidas. Había una clase de ofrendas en el Antiguo Testamento, en el templo, en el tabernáculo de Moisés y en el templo, que se llamaba la ofrenda mecida. Esta era una ofrenda que se presentaba en un incensario y era una ofrenda que se movía delante de la presencia de Dios y que subía con olor fragante. Esa ofrenda lo que representaba era que Dios recibía esto con agrado, que llenaba hasta sus narices con olor grato. Bueno, nosotros con nuestra conducta ofrecemos a Dios una vida agradable, una ofrenda agradable, algo que cuando Dios aspira, lo huele y le agrada. Entonces, el tener una vida de andar en amor es tener una vida abnegada y una vida de olor fragante. Eso a nosotros, mis amados hermanos, cuando lo entendemos, nos hará vivir lejos del pecado sexual. Los que heredan el reino de Dios, esos somos nosotros. Amar a los demás con el amor abnegado de Cristo es la forma más elevada de imitar a Dios. Amar a los demás con el amor abnegado de Cristo. Pero debemos recibir por fe el gran amor de Cristo antes de poder compartirlo. Aquellos que no han recibido el amor de Cristo no tienen relación con Él. Su estilo de vida, muchas veces, cuando nosotros no teníamos a Cristo, ¿lo recuerdas? Nuestro estilo de vida era inmoral y era codicioso. Y eso expone la falta de fe como el rechazo que teníamos por el reino de Dios y el a favor del reino de este mundo. Más bien, en lugar de desear el reino de Dios, deseábamos el reino de este mundo. Rechazábamos a Dios, pero deseábamos las cosas de este mundo. Siempre vivíamos así. Y Pablo escribió estas palabras sombrías. Puedes estar seguro de que ninguna persona inmoral, impura o codiciosa heredará el reino de Cristo y de Dios. Porque el codicioso es un idólatra que adora las cosas de este mundo, dice el versículo 5. Y escribió una declaración similar a la iglesia de Corinto. También aparece dentro del contexto de las advertencias de Pablo contra los pecados sexuales.
La iglesia de Corinto tenía graves problemas en este sentido. Comparemos estas declaraciones para comprender su enseñanza sobre este tema y vamos al capítulo 6 de Primera de Corintios, donde dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis amados hermanos, nosotros no podemos negar lo que éramos antes, Me encanta esa conjugación del verbo ser, lo que éramos antes. Pero lo que ahora somos, dice aquí, que ya fuimos limpiados, que ya fuimos hechos santos, que ya fuimos hechos justos, al invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es una operación que ya realizó en nuestra vida. Ahora, ¿qué agregó Pablo en este capítulo, en el versículo 11? Y dice, y para hacer la distinción entre los que heredan el reino de Dios y los que no, que cuando llegamos a la cruz de Cristo, aquí está la gran diferencia, podemos ser cambiados. Antes de eso, solo somos un alma perdida más. De ahí la importancia, mis amados hermanos, que recalquemos, que afiancemos nuestra fe, en que es el momento de llegar a la cruz y poner nuestra fe en el sacrificio de Cristo, lo que nos transforma y cambia nuestras vidas. Ahora, ¿por qué nosotros querríamos imitar las idolatrías inmorales de los que adoran a este mundo y no a Dios? Porque a veces quisiéramos imitar lo que la gente del mundo hace. No lo haríamos. No lo debemos hacer. Cuánto mejor es para nosotros caminar al paso de Dios siguiendo los pasos de amor de su Hijo. A veces se nos hace difícil, yo sé que para muchos se nos hace muy difícil a veces seguir los pasos del Señor y quisiéramos más bien caminar como lo hace el mundo y a veces nos ponemos a pensar, no, pero mira, es que a él está yendo bien, es que él está haciendo esto y yo ¿por qué voy a seguir a Jesús? Si mira los que siguen a Jesús, ¿cómo les va? Déjame decirte algo. Es el final lo que marca la diferencia. Es el final. ¿Cuánto mejor es para nosotros seguir estos pasos? Porque el quid de la conmovedora llamada de Pablo es para que vivamos en pureza. La pureza es a lo que nos llama el Señor. Mira, aquí hay unos pensamientos para ir finalizando. Las perversiones sexuales degradan nuestra humanidad. La inmoralidad nunca mejora nuestro carácter. Las personas se degradan. La charla sensual y el humor de este tipo no tienen ningún propósito beneficioso. El lenguaje vulgar nunca nos convierte en mejores personas. Negociar con los pecados sexuales es incompatible con la fe cristiana. No podemos estar negociando estas cosas. Los caminos del mundo que se complacen en sí mismos se centran en sí mismos y se oponen a Cristo. No tratemos de llevar un pie en el mundo y otro tratando de llevar nuestra fe, porque es imposible. No se puede. Tarde o temprano, vamos a fracasar al intentar hacerlo. Y mantengámonos alejados de cualquiera que intente convencernos de que vivir cerca del borde del pecado sexual es aceptable. Y Pablo aclara este punto. Dice, no participemos en la oscuridad de las fiestas salvajes y la borrachera, o en la promiscuidad sexual y la vida inmoral, o en las peleas y los celos. En cambio, dice, vistámonos con la presencia del Señor Jesucristo. Y no te permitas pensar en formas de satisfacer tus malos deseos. Vestirnos con la presencia del Señor Jesucristo y caminar en su amor es el antídoto más fuerte contra el pecado sexual. Repito, vestirnos con la presencia del Señor Jesucristo y caminar en su amor es el antídoto más fuerte contra el pecado sexual. Pongamos en práctica el llamado de Pablo a la pureza. Primero, por la forma en que pensamos sobre el pecado sexual y los que participan en él. ¿Qué
cambios podemos hacer en nuestra forma que pensamos acerca de esto? ¿Qué necesitamos hacer para cambiar nuestra forma de pensar? Si tú eres una persona que está sufriendo por este tipo de pensamientos, ¿qué cambios tienes que hacer para evitar estos pensamientos? Creo yo que debes empezar por evitar darle material a esos pensamientos. Es decir, como cuando tienes un computador no funciona si tú no lo alimentas, si tú no le das información. Y de igual manera, si tus pensamientos no están recibiendo información de ese tipo, no la van a generar. Pero si lo estás alimentando constantemente, lo vas a generar constantemente. Número 2, deja de practicarlo y tú vas a ver los resultados. En segundo lugar, ¿qué cambios puedes hacer en tus acciones? Reflexiona seriamente en lo que hay que hacer. Si es a través de tus dispositivos, si es a través de tus computadoras, qué sé yo, el medio a través del cual tú estás teniendo contacto con la pornografía y con este tipo de cosas, ponle filtros. Busca ayuda. Busca a alguien que te ayude a ser libre de esto, para huir de los pecados sexuales. Siempre es importante tener un compañero. La Biblia dice, 2 son mejor que 1, porque si uno se cae, si uno tropieza, el otro lo levanta. Hermanos, de verdad, nosotros somos llamados a andar uno junto al otro para ayudarnos mutuamente. Y finalmente, oremos para invitar al Señor a transformar nuestra alma en un lugar donde el amor de Cristo vive y se derrama sobre los demás. Propongámonos servir a los demás en amor, propongámonos servir a los demás con el amor de Cristo. Ser hombres y mujeres que se enfocan en el servicio del prójimo. Y vas a ver cómo cada vez tienes más y más poder sobre este tipo de pecados que han tratado de ensañarse en tu vida. Hoy hemos aprendido que andar en amor es vivir una vida abnegada y una vida de olor agradable a Dios. Es a lo que Dios nos está llamando. Y tú puedes hacerlo. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Así que vamos juntos a orar en este momento y a pedirle a Dios que Él nos ayude a caminar de esta manera y tener vidas que realmente le sean agradables. Padre, deseo con todo mi corazón que mi comportamiento refleje, Señor, las creencias, mis creencias acerca de Jesucristo. Aquel Señor que se entregó y sacrificó su vida por mí. Aquel a quien quiero seguir. Aquel Señor a quien tú quieres hacerme semejante, Señor. Ayúdame a ver a los demás a través del lente de su amor, en lugar de verlos, Señor, a través del impulso de mi propia codicia. Permíteme ver el pecado sexual como lo que es, una imitación degradante de tu hermoso regalo de la intimidad sexual, Señor. Padre, que esta plaga que ha venido sobre el mundo, de la inmoralidad sexual, Señor, del pecado sexual, de la pornografía, todo esto que ha inundado, Señor, el mundo, que ha sido como una peste, Señor, y que también ha entrado en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor. Señor, te ruego en el nombre de Cristo, que nos ayudes, Padre, por el poder del Espíritu Santo a vencerle. Bendícenos con un dolor por tu reino, que nada más en la tierra, Señor, nos pueda satisfacer. Señor, que solo tú seas la satisfacción para nuestras vidas. Padre, que en todo, Señor, lo único que satisfaga nuestro corazón, nuestro deseo y nuestra pasión seas tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y Dios, que la manifestación de esta abnegación, Señor, de negarnos a nuestros deseos y pasiones por amor a los demás, sea, Señor, una realidad en nuestras vidas. Que al igual que el Hijo de Dios, vivamos, Señor, como Él lo dijo una vez: por ellos me santifico a mí mismo. Y que nuestro andar, Señor, sea de olor grato para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Seguimos andando, caminando
en la ruta de cada día ser semejantes, más y más semejantes al Hijo de Dios. Estoy seguro que a muchas personas Dios les ha hablado el día de hoy. Queremos ser libres, no solamente de otras cosas, sino también de aquellas cosas que nos avergüenzan ante nosotros mismos. Dios quiere hacerlo hoy. Así que confía en el poderoso nombre del Señor Jesucristo y levántate creyendo con todo tu corazón de que a partir de hoy tú puedes ser libre de este pecado. Los bendigo en el nombre de Cristo, los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Salvador. Que tengan, mis amados hermanos, una semana llena de la presencia de Dios, que donde sea que vayan vean la manifestación de su gloria y de su gracia. Hoy, que tengan un feliz domingo con su familia, los abrazo con todo mi corazón, besen a sus hijos, los tienen cerca, abrácenlos de mi parte, díganle que les sigo amando y que espero que pronto nos veamos cara a cara. Por favor, no se desconecten, vamos todavía a cantar una canción que han preparado nuestros hermanos y vamos a elevarla con todo el corazón a nuestro Dios y Padre. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Vemos la luz, en tu luz vemos la luz.